¿Por qué la más poderosa? Porque no solamente nos asegura éxito en este mundo, sino que nos asegura la entrada al reino celestial. Es el vehículo que nos lleva a la eternidad. Y ya ustedes deben saber cuál es. ¿Cuál es esa palabrita? Sí, muy bien. Y vamos a repasar algunos asuntos clásicos y sin duda que veremos algunos detalles interesantes que quizá enriquezcan nuestro conocimiento en relación con esta área. Pero por supuesto, no se trata tanto del conocimiento a nivel intelectual, sino la experiencia, la fe es un asunto de experiencia. Pero vamos a Hebreos 11.1, en esa definición clásica. Hebreos 11.1. Es pues la fe, y leo de esta versión Reina Valera sin revisar, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. La mayoría de ustedes sin duda tienen una versión que dice, es pues la fe la certeza de qué. ¿Y qué más? La convicción de lo que no se ve. Vamos a enriquecerla con algunas otras versiones. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que todavía no se ve. Dios habla hoy, dice, la fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Estar convencidos de la realidad que no vemos. Y la versión Félix Torres Amat nos dice, el fundamento, la fe es el fundamento o firme persuasión de lo que se espera y un convencimiento de lo que no se ve. Si queremos colocar un sinónimo ya de manera práctica de fe, ¿cuál escogeríamos? ¿Qué más? Algo más concreto. Sí, la seguridad, por supuesto, es algo, pero algo que se conjuga también con el diario vivir. ¿Qué es fe? Confiar. Muy bien, ¿qué más? Bueno, fe es obediencia. Todo eso que hemos dicho es correcto, pero de manera real, concreta, práctica, fe es obediencia. Y eso queda bastante estipulado. A ver, Dios nos cuida. La lectura del 10 de junio dice lo siguiente. La fe no es la base de nuestra salvación, pero es la gran bendición. Ahora, no sé si habían escuchado esta definición. La fe es el ojo que ve. Nótese. La fe es el ojo que ve, el oído que oye, los pies que corren, la mano que aferra. Qué interesante. Está involucrado ahí ¿qué? El cuerpo. La fe es el ojo que ve. ¿Y qué es lo que ve? Lo que no se ve. Por fe andamos. Segunda de Corintios, de hecho, esto es uno de los pasajes. Segunda de Corintios 7:8, porque por fe andamos, no por vista. 5:7, quiero decir. Segunda de Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vista. Y Pablo nos dice también a los corintios, no mirando las cosas que ¿qué? Sino las que. Pero la fe es el ojo que ve. El oído que oye. Los pies que corren. ¿A dónde corren? ¿A qué corren? ¿A qué corren? ¿Por dónde corren? Por el sendero de la obediencia. Corren a hacer lo que el Señor dice. Y la mano que aferra. Esa es la fe. Bien concreto, bien práctico. Ahora, la fe que necesitamos tener, no sé cuántos de los que están presentes y los que escuchan también, no sé cuántos tienen la fe que nos dice el conflicto de los siglos, que es la fe que necesitamos tener para el tiempo de angustia. Todos recuerdan, conflicto de los siglos, página 679, donde dice, los tiempos de angustia y apuro que no se esperan
requieren una fe y tres cositas que las sabemos de memoria. Una fe que venza, ¿qué? El cansancio, la espera, el hambre, la demora o espera. Bueno, yo no sé ustedes cuán preparados están y si ya tienen la fe que prueba esas cosas. No sé cuántos de los que escuchan han pasado hambre, pero no una comida de pronto que por circunstancias no es la hora, sino que tuvieron alguna circunstancia donde no había que comer y se acostaron sin comer y de pronto pasaron otro día sin comer, no sé. Algunos no hemos tenido la experiencia de tener hambre sin que comer, porque quizá algunos hemos sentido algún hambre cuando ayunamos, pero es una cosa voluntaria y sabemos que el ayuno va hasta cierto momento y vamos a comer. Una fe que soporte el hambre. Y el cansancio. Yo recuerdo que por allá en algún momento en que se estaba defendiendo unas loncheras y cosas para los estudiantes entre las horas del estudio, una venta de cosas en un colegio, estábamos en una junta. Y el que estaba proponiendo el asunto decía, es que hay que darles de comer porque cuando tienen hambre no se los aguanta ninguno. Entonces toca que coman. ¿Sí? No sé qué pensamos nosotros también. Pero regularmente el ser humano en la carne, cuando está cansado, cómo están los nervios y cómo está la capacidad de resistencia de algún improperio, de alguna situación anormal o que le toque el ser. ¿Cómo está? Más sensible. Cuando tiene hambre, cuando está cansado y la demora. Bueno, no debemos nosotros ser maestros de otros para que aprendan paciencia con la demora, ¿verdad? Porque eso es dañar el carácter. Cuidado con llegarle tarde al otro, porque es que queremos que aprenda la lección de la espera, ¿sí? No seamos maestros así a lo Gregorio VII. Ustedes recuerdan que Gregorio VII le enseñó humildad a Enrique IV. Y recuerdan cómo le enseñó humildad, ¿no? 3 días que no sé cómo no se congeló con los pies descalzos. No sé cómo no se congeló Enrique IV ahí afuera. En invierno, en Canosa, en Italia. Y Enrique dijo que era su deber humillar a los que andaban con soberbia. Eso dijo Enrique VII. Gregorio VII. Muy bien. Así es de que no sé cómo estemos nosotros con esa fe que soporta el hambre, el cansancio, la demora. Porque es la fe que necesitamos muy, muy pronto, indudablemente. Ahora, por supuesto que no tenemos que preocuparnos por eso. Porque el Señor, ¿qué dijo? Basta el día que basta el día su afán. Cada día trae su propio afán. No os preocupéis por el día de mañana. En mente debemos tener el mañana, pero para preocuparnos hoy, no por mañana. Bueno, nosotros sabemos que realmente la palabra nos invita, repito, a que hoy, y de hecho la hermana Juay lo dice, la mejor preparación para las pruebas del mañana, no sé si recuerdan el resto de sus palabras, la mejor preparación para las pruebas del mañana es el fiel cumplimiento de los deberes hoy. Y entonces hoy, el texto que ya mencionamos, hoy debemos andar, 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos. ¿Cuál es el tiempo de esa conjugación verbal? Por fe andamos. Presente. En el momento que usted lo pronuncia ahí, si es dentro de una hora, es dentro de una hora.
Por fe andamos en ese momento. Es ahora que tenemos que andar. Por fe andamos, no por vista. Y vamos a analizar justamente un comentario en relación con este versículo, que lo encontramos en esta matutina, no temáis manada pequeña. La lectura del 28 de septiembre. Dice así: debemos seguir a nuestro Señor en la senda de abnegación y el sacrificio propio. Y con estas dos palabritas ya tendríamos suficiente para el resto y más. Pero vamos a comentarlo rápidamente. Debemos seguir al Salvador en la senda de la, ¿qué? Dos cositas. Abnegación y ¿qué? Bueno, abnegación, sabemos la definición que es, ¿verdad? Si alguno quiere venir por de mí, niéguese a sí mismo. Ab es propio, yo, y negación, pues negarse a sí mismo. ¿Cuál es el máximo ejemplo de abnegación? ¿Cómo fue la abnegación de él? Desde que nació. Nosotros sabemos dónde nació. Y desde ahí empezó una vida de abnegación. ¿Cuándo terminó esa abnegación? ¿Dónde terminó? Ahora, cuando él dejó la abnegación, o quizá pregunto de otra manera, ¿cómo fue la abnegación de Jesús en la vida? Quizá digo algo para orientarnos mejor lo que quiero decir. Muchos de nosotros tenemos lo que nos parece que son hazañas posiblemente para contar. Yo cuento unas hazañas, bueno, quizá no sean tan hazañas, pero humanamente, dentro de este, como dijo Pablo, hablo como humano, ¿verdad? Yo tengo para contar hazañas de los tiempos de la guerrilla. Y cuando cuento eso, la gente piensa que es una hazaña. Y digo hazañas porque así lo consideran algunos que nunca han tenido esas situaciones, ¿verdad? Y que pues tienen muchísimo temor frente a esas circunstancias. Y de ayer, ¿qué tengo para contar? De la semana pasada, del mes pasado, ¿qué tengo para contar? Eso de la abnegación son actos heroicos alguna vez en la vida, cuando tuvo que dejar el empleo, cuando tuvo que hacer esto o aquello por allá hace 30 años, hace 20 o 10. ¿Cómo es el asunto de la abnegación? ¿Cómo fue en Jesús? Bueno, de hecho voy a leer algo aquí. A mí me encanta esta declaración, me impacta cada vez que la leo y que pienso en ella. Noche tras noche, vamos a ver la abnegación de Jesús. Y estamos hablando aquí de su ministerio, cuando ya fue bautizado. Noche tras noche, él oraba por su rebaño. Oraba que Dios le diera fuerza para obedecer. Y entonces se acostaba sobre la tierra, pues a veces ese era el único lugar que tenía para descansar en la noche. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que dormir afuera en la tierra. Yo no. Yo he dormido en una tablas, y las misioneras. He dormido en el piso sobre un cartón o sobre un cuero de cabra. Pero afuera todavía no he tenido que dormir la primera vez. Jesús a veces se acostaba en la tierra, pues ese era el único lugar que tenía para descansar en la noche. Y cuando usted está cansado, bien cansado, y no tiene cómo bañarse, y cómo cambiarse, y cómo acomodarse, pues ahí la cosa es distinta. Ahora, ¿cómo fue la abnegación de Jesús? ¿Cómo fue? Constante. Y quiero otra palabrita. ¿Qué es esto? Ascenso. Creciente. A ver, esto es algo y para el creador, para el rey del universo, esto, que tenga que acostarse afuera en el piso.
Imagínense. Pero, ¿este fue el mayor acto de abnegación? ¿O cómo fue la abnegación? ¿En dónde terminó? Más que eso no hay. Entonces, la abnegación fue continua. De hecho, eso lo vemos en la palabra y lo dice la hermana White claro en el ministerio de curación. Su vida fue una vida de abnegación continua. No fue cuando se encarnó, no fue cuando dejó la carpintería, sino continua y creciente hasta terminar en la cruz. Entonces, esos son elementos que son producidos por el aspecto que estamos mencionando. Sigamos leyendo. No debemos escoger el camino más fácil. El camino en el cual nos es requerido que caminemos hará necesario el ejercicio de la fe viva. Nadie debe avanzar encogiéndose. ¿Qué idea les da eso de avanzar encogiéndose? Temblando, encogiéndose y temblando bajo continua duda, sembrando su camino con quejas. Pero todos deben buscar a Dios, ver su bondad y regocijarse en su amor. Convoca todas tus fuerzas para buscar sin deprimirte, porque nunca desmayarás. Pronto verás a Jesús en la nube, extendiendo su mano para ayudarte. Y todo lo que tienes que hacer es darle la mano con fe sencilla y dejarte guiar. Qué figura, ¿no? Los que hemos tenido hijos, ¿sí? El niño hacía así y se coge y lo demás no corre por cuenta de él, ¿verdad? Y voy a detenerme un poco en esto. Regocíjate, oh regocíjate que hay esperanza para ti. Ora al Señor Jesús. Ora al Señor Jesús para que una influencia santa sea llevada a tu vida. Una influencia, nótese, que dominará toda pasión, silenciará toda murmuración, exaltará tus afectos y purificará tu corazón. Oiga, valdría la pena que pudiéramos atesorar eso, ¿verdad? Una influencia que dominará toda pasión, silenciará toda murmuración, exaltará tus afectos y purificará tu corazón. Esa es la influencia de la fe viva. Eso es lo que hace. Purificar el corazón, dominar la pasión, ¿verdad? Acabar con la murmuración. Eso es. Ahora, hay una antítesis de la fe. ¿Qué es lo opuesto de la fe? ¿Qué es? Oiga, esa palabrita. Yo no sé el problema de ustedes, pero qué vergüenza. ¿Cuánta razón para lamentarnos tenemos quienes hemos sido incrédulos? Lo que aquí dice. Y es muy interesante. En esta tierra, ¿quién inauguró la incredulidad? ¿Quién creen que inauguró la incredulidad? Por ahí dijeron. Eva. Eva le creyó a la serpiente. Y a partir de ahí, decimos en Colombia, apague y vámonos. Porque si bien, y miren hermanos, miren la naturaleza del conflicto. El Señor en su gran bondad, todo niño que nace con un caudal o una cuota de fe. Sin fe es imposible vivir. Imposible. ¿A qué me refiero? Al niño le decimos que esto se llama mesa. Y él cree o no cree. Y él repite mesa. Y varias veces dijo mesa y escuchó que los demás dijeron mesa. Viene alguien y le dice que esto es un caballo. El niño le dice, caballo, no, mesa. Aprendemos el idioma porque tenemos fe.
en aceptar los conceptos que nos dicen cómo se llaman las cosas, ¿verdad? Ahí hay una de las cosas, además de otras situaciones de actitudes, donde se ve la realidad de lo que la hermana White dice: el pecado casi borró la imagen de Dios, pero no la pudo borrar del todo. Entonces, con ese poquito de imagen de Dios, Dios trabaja. Ahora, realmente el ser humano nace más con fe que con incredulidad. Pero la incredulidad la aprende rapidito la aprende. Desde la primera vez que el papá le dice: vamos a jugar mañana, y el otro día el papá tiene mucho trabajo y se le olvida, o sencillamente no le cumple. Y como eso se repite, y como de pronto le promete un premio y no se lo da, o de pronto le promete una disciplina, un castigo que merece y tampoco se lo da, etcétera, etcétera. Entonces, bien rapidito los padres nos encargamos de enseñarle a los niños incredulidad. Y la incredulidad que primero se tiene hacia las personas. Imagínense, y el niño que es todo concreto. Ustedes saben, con el niño las cosas son concretas. No es que se trata de el error que cometen muchos de ponerlo ahí frente al televisor para que se distraiga con algo y le decimos: mijito, eso son mentiras. Yo les he comentado alguna vez, quizá aquí, los que están escuchando, por allá hace muchos años, en Ibagué, en una casa de 2 pisos, la hermana estaba en el patio interior de la casa lavando ropa, pues de manera manual. Por eso no había lavadoras, su hermana no tenía. Y tenía en un platón o ponchera o recipiente grande bastante ropa en jabón. Cuando de pronto, del segundo piso, alguien por la ventana dice: mamá, allá va Batman. Y se lanzó Batman. Pues por la misericordia del Señor, Batman cayó entre el platón y quedó ileso. La mamá ya ha dicho: mijito, Batman son mentiras. Eso no funciona con los niños. Para ellos todo es real. Entonces, el niño rápido aprende incredulidad. Y si los padres a quienes el niño ve tiene problemas para creerle después de faltarle a la palabra y a lo prometido y muchas cosas, ¿cómo vamos a hacer para que crea en Dios en el que no? Imagínense. Y después nos quejamos mucho de lo que pasa con los adolescentes y con todo lo demás. Muy bien. Pero estamos hablando de incredulidad. Incredulidad. Una tragedia desde Eva. Y pasando por toda la historia de Israel. Se resume, y vamos a resumir esto que hay tantísimas referencias. Vamos a resumirlas con un versículo que nos dice la razón principal de la cual derivaron el resto de razones. Pero la razón principal por la cual el pueblo no pudo entrar en Canaán en tiempo de Moisés. Hebreos capítulo 3, versículo 19. Comentando todo ese asunto de que no entraron en el reposo, etcétera, hablando del punto, repito, focal, de la razón de la cual, ya lo dijimos, derivaron las demás razones, nos dice ahí, Hebreos 3, 19, ¿por qué fue que no pudieron entrar? No pudieron entrar por causa de incredulidad. Oiga, y es que la incredulidad es una cosa muy tremenda. Y hablemos de otros por ahora, ya nos llegará el turno a nosotros. Hablemos de los discípulos. Y hasta dónde la mundanalidad, en cualquiera de sus presentaciones, en el caso de los discípulos, era el deseo del reino terrenal. Es algo mundano, un reino de este mundo.
Pero ¿cómo esas ideas fomentan la incredulidad? A ver, ¿ustedes recuerdan cuántas veces, por lo menos que está registrado, cuántas veces Jesús les anunció a los discípulos su muerte? Mateo registra 3 ocasiones. Y escuchen lo siguiente. La última vez que se lo dijo el martes. El jueves empezó ya el problema. El jueves por la noche empezó lo que llamamos la pasión. ¿Sí? Getsemaní. El martes Jesús les había dicho que era necesario que él muriera. El martes. ¿Y cómo es que se les olvida? ¿Y cómo es que de martes a cuando Jesús muere quedan derrotados y se van y se esconden y todo lo demás, cuando debieran haber, tan pronto pasó el sábado, debieran haberse venido a estar ahí parados frente a la tumba para ver el momento que Jesús resucitara? Eso es lo que deberían haber hecho, si hubieran creído. Pero ¿a dónde los llevó la incredulidad en relación con su ánimo, con su espíritu, con su chasco, su fracaso, etcétera? ¿A dónde los llevó? Nosotros sabemos. Y por eso Jesús, a los 2 discípulos que iban a Emaús, les hizo una reconvención. Oh insensatos y tardos de qué. ¿Para qué? Para creer. Tremendo el problema de la incredulidad. Y en el caso de nosotros, leo una declaración de Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 76 a 78. Dice lo siguiente. Durante 40 años, hablando de Israel, durante 40 años la incredulidad. Interesante que las diferentes listas que la hermana Joy hace siempre empiezan con incredulidad. Durante 40 años la incredulidad, la murmuración, impidieron la entrada de Israel a Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del Israel espiritual. La hermana Joy otra vez dice, ahora cambia unos detallitos, pero el punto central se sostiene. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo nos han mantenido durante muchos años en este mundo de pecado. Durante muchos años. Si nosotros repasáramos, hermanos, por lo menos en mi experiencia y en este caso la parte triste de mi experiencia. Ese pasaje del profeta Isaías, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, oh, si no hubieras sido incrédulo, a los diferentes detalles, Entonces, en vez de las situaciones que tenemos, fuera tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Si hubieras atendido a mis mandamientos, si no hubiéramos sido incrédulos. Aquí hay una figura que la hermana Joy usa. Impresionante, me ha llamado la atención poderosamente. Escuchen. Busca. Bueno, voy a leer todo el párrafo que empezamos a leer antes. Regocíjate. Oh, regocíjate que hay esperanza para ti. Gracias a Dios, yo tengo esperanza. Si dejo de ser incrédulo. ¿Sí? En lo que resta. En lo poco que resta, como dicen en Bolivia, los que ya estamos de salida. Hay esperanza para ti. Ora al Señor Jesús para que una influencia santa sea llevada en tu vida. Una influencia que dominará toda pasión, silenciará toda murmuración, exaltará tus afectos y purificará tu corazón. ¿Cómo se logra esto? Escuchen. Busca. Sal de la cueva de la incredulidad. ¡Qué figura tan extraordinaria! Salga de la cueva. ¿Qué es una cueva? ¿Qué hay en una cueva? En términos generales, ¿qué es lo que hay?
Oscuridad. Y ahora, en cuanto a alimañas que hay en la cueva, alacranes, cucarachas, ratones, culebras, murciélagos. ¿Cuánto ve usted en la cueva? ¿Cuánto ve a esos animales? ¿Por qué? Salga de la cueva. Oiga, qué figura. Salga de la cueva de la incredulidad para que podamos ver ahora las serpientes, los ratones, las alimañas, ¿verdad? Los murciélagos. Mientras no salgamos de la cueva, no vamos a ver. Cuando el topo dice, no veo, no está haciéndose, no está simulando. Cuando el topo, ustedes saben quién es el topo. Cuando el topo dice, no veo, ¿es verdad o es mentira? ¿Y por qué no ve? Porque es ciego, simple. El ciego pues no puede ver y dice que no ve y no ve. Y cuando estamos en la cueva, ¿cuánto vemos? Salga de la cueva de la amonestación del Señor. Y necesitamos salir de la cueva rápido. Necesitamos salir de la cueva y quizá ya en este momento sea a la carrera, sea rápido, lo más rápido posible. No importa que inicialmente la luz nos moleste un poquito, porque ustedes saben lo que es encender el foco cuando hay en completas tinieblas. Eso ¿verdad? No tenemos mucho tiempo de adaptaciones lentas. Sal de la cueva de la incredulidad y resiste con Dios. Aprende las lecciones de mansedumbre y humildad en la escuela de Cristo. Y en esto de incredulidad, qué increíble que en cualquier momento se falla. ¿Sí? Y hay un caso del hombre más manso de la tierra, ustedes recuerdan. Y en los límites de Canaán, ¿qué le pasó? En el propio límite. Ahora, Dios fue el que dijo cuál fue el problema. Porque nosotros podíamos catalogarlo de diversas maneras. Pero cuando nosotros leemos allá en Números, capítulo 20, versículo 12, el Señor le dijo a Moisés, ¿por cuánto no creísteis en mí? Moisés, el que hablaba con Dios cara a cara, en un momento se desconectó y cuando se desconectó dejó de creer en Dios. Un instante. Y conocemos ya el resto. E insisto, el Señor cataloga eso como incredulidad en Moisés, por cuanto no creísteis en mí. Entonces es algo que nos persigue y es muy contradictorio que a veces creímos en Dios en cosas que resultaron ser bastante, podríamos humanamente nosotros catalogarlas como grandes, en asuntos difíciles, y después fallamos en asuntos menudos. De hecho, creo que lo de Moisés, después de haber resistido otras presiones y otras situaciones, creo que más difíciles, en esta cosa más menuda, falló. En Colombia tienen un dicho que no debe ser la experiencia nuestra. Yo voy a repetirlo porque hay sabiduría en esos proverbios a veces. Mató el tigre y se asustó con la piel, ¿verdad? Se asustó con la piel. Así obra la incredulidad. Pero la fe, que es lo contrario, entonces va a producir que tengamos esa influencia santa que domina toda pasión, que silencia toda murmuración, que exalta los afectos y purifica el corazón. Por eso es que sin fe es difícil agradar a Dios. ¿Sí dice así la Biblia? Sí. Dice así, sin fe es muy difícil agradar a Dios. Sí.
Por supuesto, hay mucha diferencia entre difícil e imposible. La Biblia no dice que es difícil. No. Sin fe es imposible. Y por supuesto, nadie se va a poder salvar sin fe. Porque la fe es la que nos hace apropiar de la justicia de Cristo. Y les recuerdo que la justificación por la fe significa cuando la justicia de Cristo por la fe la hago mía. Entonces, cuando Dios me ve, ¿cómo me ve? ¿A quién ve? Ve la pureza de Cristo. Porque yo acepté y a través de la fe creí que Él tomó mi lugar. Y le digo que tome mi lugar. Eso es lo que es justificación por la fe. El recibir la justicia de Cristo en la vida a través de la fe, como bien dice la expresión. Hermanos, el Señor nos ayude y ojalá que todos los que hemos escuchado hayamos salido completamente de la cueva. Si no, la invitación es salir inmediatamente de la cueva y creerle a esto. Diariamente tenemos situaciones, algunas más difíciles que otras. Comentaba mi hija que ayer fueron a un restaurante en Bucaramanga, venían de paso, fueron a almorzar, les dijeron certificado de vacuna. Certificado de vacuna. Ahora ya no van a poder ni comer sin vacuna. Bueno, estamos entrando, hermanos, o hemos entrado en lo que no nos imaginábamos y que necesitamos, repito, fe cada vez más creciente, porque el desafío es esa fe que soporta el cansancio, el hambre y la espera o la demora. Y solamente podremos tener éxito allá si hoy por fe andamos, no por vista. Que el Señor nos ayude y que de todo corazón le digamos al Señor que queremos salir, si es que todavía necesitamos hacerlo, de la cueva. Porque afuera de la cueva es que vemos todas las alimañas que nos acompañaban. Antes de eso no vamos a ver mientras estemos en la cueva. Vamos a arrodillarnos para Dios. Querido Padre, al igual que el padre que tenía gran dificultad con la salud de su hijo, y no era la salud física solamente, sino el problema de estar dominado por espíritu del mal. Al igual que él, que se acercó a ti con un corazón incrédulo, pero se dio cuenta que con ese corazón incrédulo no podía obtener la bendición, y oró diciendo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Y tú escuchaste esa súplica y fue respondida en la generosidad con que el cielo siempre responde. En esta hora, los que estamos arrodillados, y quizá unos más que otros, tenemos que orar diciendo: Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Hemos estado, como acabamos de estudiar, en una cueva, algunos en más oscuridad que otros, pero de todas maneras sufriendo consecuencias por no haber creído, teniendo tu palabra desde hace tanto tiempo. Sin embargo, por la dureza de corazón, siendo selectivos en aquello que simplemente se nos facilita y que no requería abnegación. Oh Señor, ayúdanos a entender que la abnegación debe ser constante y creciente, al igual que en Jesús, y que a través de esto podremos recibir la bendición que tú quieres otorgarnos. Gracias por tu palabra, gracias porque siempre
nos quieres ilustrar en lo que más necesitamos en nuestra vida cotidiana. Quédate con nosotros el resto del sábado y que podamos experimentar el gozo de tu presencia en nuestras vidas. Agradecemos y imploramos en el nombre de nuestro poderoso Salvador, Cristo Jesús. Amén.